Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oscar Ceballos y hoy te voy a explicar qué cosas tienes que realizar o qué cosas tenemos que hacer antes de una exposición en nuestros cursos de ciencia. Empecemos. Este tema se divide en 3 puntos: la investigación, el armado de los PPTs y la exposición. Vamos a ingresar a la investigación. Nos dirigimos ahí, presionamos e ingresamos. ¿Qué quiero investigar? Bien, principalmente respecto a cuál es nuestro motivo, cuál es nuestro motor que nos impulsa a realizar esta investigación. Puede ser dado por una curiosidad que tengamos, alguna asignatura, algún deber que nos hayan encargado, o explicar un saber que hayamos aprendido. Por ejemplo, podemos investigar respecto a grandes inventos, o hablar sobre grandes científicos, respecto a minerales de repente de nuestra ciudad, o de repente si tenemos curiosidad respecto a los dinosaurios. Vamos al siguiente punto. ¿Dónde busco la información? La información se puede encontrar en diversas fuentes, por ejemplo, en las revistas físicas de National Geographic, por mencionar una, o las revistas virtuales, por ejemplo, como el Cielo. Ambas fuentes son fuentes que constantemente van cambiando, van aumentando en diferentes temporadas. Para temporadas un poquito más largas tenemos los libros, por ejemplo libros físicos, como también los libros virtuales. Estas son fuentes muy confiables, al igual que las revistas físicas. Y por otro tenemos las páginas web, que es muy recomendable que sean páginas web recomendables y oficiales. Nos vamos a dirigir ahora, ¿qué cuidado debo tener cuando busco la información? A ver. ¿Qué cuidado debo tener ante una investigación? Los famosos fake. ¿Qué son los fake? Pero primero te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, esta imagen salió hace tiempo una noticia en la web en la cual mencionaba que el mercado en Venezuela había sido arrasado. ¿Estamos bien? Pero esta es una imagen falsa porque la verdadera imagen es la que se encuentra aquí. Incluso no fue en Venezuela de esa noticia, fue de un mercado en Texas que se había prácticamente vendido todos esos productos. Entonces ten en cuenta esto de fake, que son ideas falsas o imitan una realidad pero ficticia. Entonces esto tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien, ahora nos vamos a ver cómo armamos el PPT, o sea, nuestras diapositivas. Nos dirigimos ahí. Tenemos 3 subtítulos. ¿Qué programa usar? ¿Qué debe contener las diapositivas? Y los recursos adicionales. ¿Qué programa usar? Ingresemos ahí. Por ejemplo, el programa más usado y mucho más fácil de aprender y de manejar es el PowerPoint, ¿verdad? Puesto que su espacio interactivo es muy sencillo. Podemos colocar imágenes, podemos colocar letras de diferentes tamaños, hacer animaciones, en sí diferentes herramientas. Pero esta no es la única, existen otras. Por ejemplo, tenemos el Prezi. El Prezi sirve para presentaciones, como vemos aquí. La diferencia es que prácticamente tienes una sola hoja donde se va a hacer todas las animaciones mediante ampliación o reducción de tamaños de la parte visual, que es muy interesante. Solo el único detalle es que es un programa que para poder manejar completamente hay un pago y hay versiones gratuitas que claro, ciertamente te limite para algunas ciertas acciones, pero sí se puede realizar. Hablando de otras herramientas de pago, también tenemos Geniality. Geniality es prácticamente un programa también que te permite realizar presentaciones. Son muy animadas, son muy coloridas, son muy agradables. Lo bueno es que este programa también cuenta con un espacio pagado como también un espacio gratuito, donde prácticamente hay plantillas que tú lo puedes utilizar, pero también tú puedes crear. Entonces acá prácticamente, como dice su mismo nombre, es una idea genial, es para ti, tú lo puedes realizar. Vamos con el siguiente punto: ¿qué debemos contener las diapositivas? Por ejemplo, esta es una diapositiva clásica antigua, ¿no? Donde prácticamente tenemos un fondo,
un punto que vamos a tratar y diferente palabras, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, si uno ve estas diapositivas, prácticamente diría, wow, es muy aburrido, porque prácticamente no se aprovechan los colores, hay mucho texto y es aburrido. Entonces esto lo eliminamos. ¿Qué sería más recomendable? Utilizar un organizador visual, por ejemplo una infografía, ¿verdad? Cuando vemos imágenes con palabras que prácticamente no te abruma, te invita a leerlo y te da curiosidad. Otro, la información debe ser importante. En las diapositivas debe ser información importante para que tú puedas recordar los puntos que vas a tratar y el espectador pueda entender de lo que estás hablando de manera sencilla. Por último, tener un adecuado manejo de color e imágenes. Hay que respetar ello, no hay que saturar de imágenes, no hay que saturar de colores. Colores manejables, en este caso conociendo de repente una pequeña paleta de colores que se puedan combinar. El manejo en este caso de imágenes interactivas, que sería muy adecuado y llamaría mucho la atención. Entonces incluso uno puede utilizar un fondo blanco y colocar las imágenes de colores, o puede utilizar un fondo en la cual, o sea, no se pierde lo que yo quiero explicar. Uno puede bajar el color o la nitidez del fondo para mejorar un poquito la apreciación. Es una recomendación. Recursos adicionales, vamos a ingresar ahí. Por ejemplo, un recurso adicional que uno puede usar en sus diapositivas son las imágenes. Hay imágenes en las cuales podemos recortarlas, podemos reducirlas, ampliar su tamaño, podemos bajarlas del mismo buscador. También contamos con los GIF, son aquellas imágenes que tienen movimiento, que de repente han sido extraídas de un recorte de algún audiovisual, de una película, o incluso que hay personas que crean su propio GIF. Se invita a que crees tu propio GIF. Luego también podemos agregar sonidos, o sea, más que en la misma aplicación PowerPoint, por ejemplo, te permite agregar audios, o de repente poner enlaces para videos o colocar algún video que también te permite. Por último, y no menos importante, son las animaciones, esos movimientos de las imágenes, desde girar, elegir aumentar el tamaño de las palabras que utilizamos, incluso las transiciones entre diapositivas y diapositivas. Entonces, todas estas herramientas son muy útiles. Ahora sí, con todo esto podemos conocer qué puedo hacer en la exposición. Vamos a ver. En la exposición tenemos que ver el antes de exponer, durante la exposición y al finalizar la exposición. Antes de exponer, ¿qué tenemos que realizar? Bien, acá te he colocado un mapa para poder entender, ¿no? En la preparación hay que dar dos tipos de preparación: el material a exponer y respecto al expositor. El material a exponer está en función, por ejemplo, te recomiendo que armemos un guión por cada diapositiva. Cuando una persona hace una exposición, no es muy recomendable hacer una exposición improvisa. Es bueno escribir un guión. ¿Por qué? Porque nos va a permitir saber qué es lo que vamos a decir en cada diapositiva y prácticamente las ideas van a ser más exactas. Luego de haber escrito, el siguiente punto, ¿no? Ensayar el guión, cronometrando. Por ejemplo, ¿no? A veces ahí tenemos exposiciones que nos dan un tiempo límite. Entonces, cuando hacemos improvisado, nos podemos extender de repente uno o solo dos diapositivas y tenemos mucho más trabajo que realizar. Entonces, si nosotros nos cronometramos y sabemos muy bien qué vamos a hablar en cada punto, vamos a poder armar mejor el trabajo. Y siempre, antes de poner, armar o revisar el material. Sí, revisemos el material, si están con los colores adecuados, si tiene el tamaño de letra que yo necesito, si he programado animaciones, entra en el momento exacto que yo indico. Entonces, estos puntos es muy importante. Y respecto al expositor, siempre tener una mentalidad de ganador. Siempre tenemos que tener esa mentalidad que vamos a hacerlo bien. Si hemos ensayado, no tenemos que tener qué miedo. Y, ¿por qué no? Siempre utilizar una técnica de relajación. Sí, antes de exponer, siempre, ¿no? El tema de la respiración. ¿Sí? Recuerda, ¿no? Tenemos, por ejemplo, armar el guión por cada diapositiva, ensayar ese guión utilizando de repente un espejo, nos vamos a un espejo, hablamos, vemos nuestra gestualidad, cómo lo expresamos, nuestro tono de voz, que es muy importante. Revisar el material, ¿verdad? Ese revisar tenemos que verlo con tiempo, ¿verdad? Con tiempo, antes de exponer,
tener esa mentalidad de ganador, que yo sí lo voy a hacer bien, que yo puedo, no tengo por qué tener miedo, y de repente usar alguna técnica de relajación, ¿verdad? Genial, vayamos al siguiente punto, durante la exposición. Primero, durante la exposición hay que realizar la presentación del tema. ¿Sí? Siempre la presentación está dirigida hacia las personas que están presentes. Si es que hay un cargo, vamos del cargo mayor y así vamos bajando. Es muy importante la presentación, tanto de mi persona, del tema que voy a tratar. Esta parte puedes utilizar algunos métodos, por ejemplo, ¿no? Empezar de repente saludando y empiezas de repente con una pequeña historia relacionada al tema o de repente alguna anécdota. Este segundo paso es opcional. A veces en las exposiciones manejamos algunos controles operativos. Tener en cuenta que en una exposición de repente puede ser incómodo estar indicando con la mano que una persona pase tus diapositivas, y peor aún si es que esta tiene animación. Entonces es recomendable de repente comprarnos un control para manejar las diapositivas. Es una opcional, pero es muy bueno cuando tenemos un control. Siguiente punto, el tono de voz. Es muy importante nuestro tono de voz. Si es que hacemos una entonación baja, el público no lo va a escuchar, se van a aburrir y van a ver un poquito de ti que te encuentras inseguro. Tampoco un tono de voz muy fuerte, porque un tono de voz muy fuerte atemoriza al público. Un tono de voz manejado, adecuado, y que prácticamente haya una subida y bajada de tonos para que haya mucha interacción. La gestualidad es muy importante. No somos un parlante donde solamente expresa sonido, sino expresamos también con nuestro rostro, con nuestras manos, y también está el desplazamiento. No nos quedemos quietos, podemos recorrer de repente nuestra zona donde explicamos, donde estamos realizando la exposición, que prácticamente muestra seguridad, confianza, y el público va a estar atento a tus movimientos, a tus expresiones. Son puntos muy importantes y recomendables. Vamos al último punto. Al finalizar la exposición, el cierre es muy importante, porque aquí vamos a expresar de repente nuestras conclusiones del tema que hemos expuesto, apreciaciones o nuestras opiniones. Nuestro punto de vista es muy importante por la experiencia que hemos tenido durante la investigación, y nunca está de más siempre agradecer a los que han contribuido contigo. Muy bien. Un triunfador es aquel que se levanta y busca las circunstancias que desea, y si no la encuentra, la fabrica. George Bernard Shaw. Muy bien, con este punto estaremos culminando este tema. Espero que te haya agradado y aprendas mucho. Practica, es muy importante, y sobre todo investiga y exprésalo, no tengas miedo. Muy bien, nos vemos. Chao, chao.